Muy buenas tardes a todos. Le damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es martes, y vamos a compartir la reflexión correspondiente a esta tarde. Señores, qué fácil es votar marido ajeno. Señores, hay gente que son especialistas en esta materia. Qué fácil es votar marido ajeno. Déjalo, bótalo, sal de ahí. Las decisiones importantes, señores, no se toman para complacer a espectadores ni a quienes opinan desde la comunidad de sus asientos. Los grandes cambios no deben decidirse por la presión de terceros, por la presión de otros. Esos cambios deben de estar incluyendo algún punto muy interesante: reflexión, información y convicción personal. Señores, qué fácil es votar marido ajeno. Esta mañana pues iniciamos este martes participando en el podcast de mi amiga Gina con ese tema tan complejo, tan controversial, que me encanta. Qué fácil es votar marido ajeno. Tú serás especialista, mami, en eso, pero primero arregla tu vida y luego hablamos. Bueno, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes. Vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de la situación en Venezuela, la historia de los terremotos allá y aquí, y los peligros que nosotros podemos enfrentar. Y lo relacionado a los videntes desde España, pues estaremos compartiendo con nuestro astrólogo Antonio ese tema pues lleno de complejidad, los videntes y cuál es esa relación que existe desde el punto de vista de la astrología. Así que iniciamos formalmente con situación de Venezuela, la historia de los terremotos y qué peligros estamos enfrentando. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado de gala, un invitado muy querido para nosotros. Me refiero a Guarionet Alcántara Polanco. Él es conferencista, escritor, locutor, historiador y productor de radio y televisión. Y con nuestro estimado, pues, Guarionet, vamos a hacer este recorrido maravilloso por el mundo de la historia. Cada vez que Guarionet viene aquí a casa, trata pues todos esos temas interesantes. Así que buenas tardes, bienvenido a casa como siempre. Bueno, doctora querida, mil bendiciones para usted. Para mí es una bendición poder estar aquí. Este programa es mi casa. Así mismo. Y yo lo siento así, de manera que agradecemos esta invitación. Sí, bueno, el día de hoy vamos a caminar, a transitar, a navegar contigo con un mix de temas que son muy interesantes, y es bueno porque tú nos vas a dar ese soporte desde el punto de vista de la historia, de ese génesis, con relación a este mundo pues tan triste, tan difícil, que es el asunto de los terremotos y desastres, etcétera. Háblanos sobre esa parte histórica. Adelante. Así es. Bueno, Venezuela ha tenido a lo largo de su historia un historial bastante extenso con respecto a amargas experiencias y estos movimientos telúricos o sismos, que es su nombre científico, así como nosotros le llamamos terremoto, pero realmente es sismo. Entonces, sabe que siempre la Tierra, estos son movimientos de placas, ¿verdad?, que componen el casco de lo que es el planeta Tierra. Entonces, estos movimientos muchas veces se dan por ese roce de una placa con la otra, libera una energía y entonces estos movimientos se mantienen todo el tiempo haciendo réplicas de baja intensidad. Sin embargo, cuando ya suben a una escala mayor, a 4, 3, 4, 5, entonces ya comienza a tenérsele cierto tipo de observación y de seguimiento. Entonces,
Por eso vamos a tomar en cuenta estos terremotos que han sido más dañinos en lo que es la historia de Venezuela. Venezuela es una nación del norte de Sudamérica, con su historia, ¿verdad? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad del Bolívar del Ponte y Palacios, ese gran libertador de 5 naciones y todo lo demás. Sin embargo, ha tenido que luchar con esto de estos terremotos, con estos movimientos telúricos. Una Venezuela de 28.628, 28.628.424 habitantes, según los últimos datos de las Naciones Unidas. Dice que Venezuela, que estuvo en estos días también, dicho sea de paso, el 5 de julio, hace 2 días solamente, estaba celebrando un día más de su independencia, que fue el 5 de julio de 1811. Entonces, dentro de esos movimientos telúricos que han estado ocasionando estragos en Venezuela, vemos el de 1530 en un lugar llamado Cumaná de 7.5. Así como también el de Cubagua de 1541, su intensidad fue desconocida. San Blas 7.0, 7.3, 1610. En Caracas, también 1641, 6.0, 6.3 en la escala de Richter, que es la escala en la que se denomina, como se denomina a las intensidades, ¿verdad? El nivel de intensidad de los terremotos. También el de Santa Úrsula de 1766, 7.9, casi 8. Sabemos que un terremoto de 5, 6 grados es un terremoto de mucha intensidad, de una intensidad importante. También un terremoto de 7, ¿verdad? Ya es un terremoto desastroso, de desastre, y luego ya entonces el de 8 es devastador. Ya eso sería la escala más alta dañina y de impacto dañino en una geografía. Entonces, también está el de Caracas 6.6, 6.3, Santa Úrsula 7.9 y el de 1812 de Caracas 7.1, 8.0. Le siguen Lobatera 6.6, 1849, Cúcuta 1875, 6.8, 7.4, 1900 el coste norte 7.7. Todo esto que yo estoy diciendo ha provocado muertes. Han provocado muertes. 1929 en Cumaná 6.9, 1950 Tocuyo 6.8, el de 1967, y aquí me voy a detener porque ese es el más dañino de todos, 6.6, uno de ellos, y en 1997, antes, claro está, de este terremoto que estamos viendo, lo que fue el terremoto del miércoles 24 de junio, del pasado 24 de junio. Entonces también está el de Cariacó, Sucre, 6.9, 1997. El del 2009, Puerto Cabello, 6.3. 2018 en Sucre, 7.3. Y el 2025 en Zulia, 6.2 y 6.3. Estos terremotos hasta el 2025 habíamos visto movimientos telúricos, pero no tan dañinos como desde el 1967, que fue uno que provocó 200 muertos. Sin embargo, estamos hablando de un desastre, de una devastación. Estamos ya bordando los 3.000 o más muertos, o más de 3.000 muertos en este terremoto, que fue un doble terremoto. Se dice que inició a las 6 tanto de la tarde del pasado miércoles 24 de junio. A los 39 segundos de haberse detenido el movimiento telúrico, inició otro más. El primero 7.2 en la escala de Richter y el segundo 7.5, si no mal recuerdo. Y fue un desastre total. La zona norte de Venezuela, específicamente Maiquetía, La Guaira, en Yurucuy, que fue el lugar específicamente donde al norte de Yurucuy, en las costas, donde se sintió con mayor intensidad, y ustedes ven y han visto todo lo que ha hecho y todo lo que ha sido el desastre terrible. Y yo pienso que también hubo un tercer terremoto.
¿Cuál? El terremoto de la incapacidad de poder entender cuando un país necesita ser respetado, cuando un gobierno como ese, un gobierno malvado, no tiene miramientos, cuando sus funcionarios son capaces de burlarse de las situaciones y de lo que está pasando, cuando son indolentes ante lo que está ocurriendo, son capaces de prohibir el acceso a los rescatistas, simplemente porque sí, porque hay un área donde habían muchas cosas o era un lugar donde vivían personas pudientes o personas que tenían riqueza, dinero, cajas fuertes, Ujú. y de repente verse involucrados los agentes que son para el orden y que deberían estar ayudando a las labores humanitarias de rescate, matándose, peleándose por un botín de dólares. Bueno, Ese es el tercer terremoto que me da mucha pena que ocurre en estos momentos en esa Caracas, en este país, caramba, que tanto también históricamente está entrelazado con nosotros, donde nuestro patricio Juan Pablo Duarte incluso falleció y tuvo también en su vida tanto ayuda y tantas cosas, ¿verdad?, que pasaron con él en Venezuela. quiero aportar algo ahí. ¿Consideras tú que también hubo un cuarto terremoto? Citaste pues los dos terremotos, ¿verdad? Que ocurrieron consecutivamente, más esa parte que hablas Sí, acerca de que no daban paso pues a las personas que podían dar asistencia por las razones que explicaste. sí, Pero hubieron también materiales que se compartieron en las redes sociales sobre supuestos actos que se estaban realizando el mismo día del terremoto, creo que para un santo, San Juan, algo sí, así, y voy a ir para allá, las implicaciones donde habían espirituales, inclusive claro de que que sí. unas canciones Ujú. que instaban a que temblara la tierra. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Así es, tú sabes que la Biblia, la palabra de Dios es clara con respecto a eso. Muchas veces la gente con el morbo no quiere o quiere colocar lo que uno dice, ¿verdad? De una manera tal vez en un tono o tal vez en un contexto equivocado. Quiere sacar de contexto las declaraciones de lo que se dice con respecto a lo espiritual. Ustedes saben que todo lo que sucede en la tierra, en este planeta, en un momento histórico apocalíptico, en un tiempo ya de fin del mundo, cuando vemos las cosas que ocurren, cómo las filtramos con la palabra y la comparamos con la palabra de Dios, la comparamos, nos damos cuenta inmediatamente de que estamos frente al cumplimiento de mucho de la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor es clara y específica cuando habla acerca de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento de Dios y dice que esto de quebrantar el mandamiento de Dios trae consigo un juicio, trae consigo un escarmiento, trae consigo una penalidad de parte de Dios. Entonces, justo en el momento 6 de la tarde, ese miércoles, había una celebración a un tal San Juan, Sí. que es una entidad que se tiene en Venezuela, pero también yo quiero hablar acerca de lo que el gobierno de Venezuela, ese gobierno del PSV, ese gobierno de Hugo Chávez, ese gobierno de Maduro, ese gobierno de Delcy, Ujú. le ha hecho a Venezuela con respecto a lo que son las creencias. Ok, Venezuela no era un pueblo buduista, no creía en el vudú. ok. Venezuela no tenía en sus papeletas entidades, ni símbolos, ni simbología alusiva a entidades espirituales, como los tiene hoy día, como con papeletas con María Lionza, con papeletas con el indio de Huaycaipuro. Huaycaipuro. No tenía simbologías, no se adoraba, no se ejecutaban vudú, no había chamanes, no había los babalaos de la Bolivia, no se tenía presencia de los magos y orichá y los magos cubanos, ¿verdad? De la brujería. Y como lo ha dicho en programas
anteriores, tal vez no aquí, pero sí en otros programas, hay y se tiene evidencia de que debajo del Palacio de Miraflores hay un gran altar a ciertas entidades que ellos adoran o que adoran un grupo de personas, porque no todo el mundo cree ni adora eso. Es un grupo de personas que justo ese día a las 6 de la tarde estaban adorando esto y estaban diciendo, cantando, que tiemble la tierra, que fulano está aquí, que tiemble la tierra. Justo cantando eso, que hay videos, hay evidencia filmográfica, hay videos, dice que comenzó a temblar la tierra. Se puede ver que comienza a temblar la tierra e inician este doble terremoto tan devastador. Pero eso no puede ser hasta cierto punto una coincidencia. Sí, la gente piensa que puede ser una coincidencia. Sin embargo, ya había profecías con respecto a eso de varios años y de varias bocas de varios evangelistas y profetas y que venían hablando sobre eso. Entonces hemos visto también que cada vez que la palabra de Dios es irrespetada, hasta cierto punto desobedecida, esto acarrea un mal para el ser humano. Y no menos cierto es que si estamos en un cuadro, en un contexto de dolor, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo, no tiene que llamarle a nadie el morbo, moverle el morbo a nadie, porque no se está acusando a un pueblo, ni se está diciendo que todo el que está sufriendo es el culpable. Tú sabes, Sino que estas cosas Guarimé, suceden cuando se desobedece a Dios. tú sabes algo que me llamó mucho la atención en esas imágenes que observamos, que se veía mucho el color rojo. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, según algunos geólogos, dicen que cuando hay algunos movimientos de esta magnitud, si hay una liberación de energía. No, me refiero a las personas que estaban vamos a decir, en el momento, O que veían luces rojas. no, que estaban como muchos vestidos de rojo. Ok, Yo ok, observé mucho ok. eso en el video. Sí. Bueno, no sé tal vez a qué se pueda referir el rojo, aunque el rojo es el color del partido Ok. de gobierno. Y mucha de la gente de ese partido, aunque usted no lo crea, hoy en día muchos están muertos y otros están heridos también. Sí, Claro, todos somos seres humanos. Es una desgracia lo que está pasando en sí, Venezuela. sí, Y lo que debemos es llamar a la solidaridad. claro. Porque estas cosas suceden, pero nuestra solidaridad responde. Exacto. Recuerdo que una persona había dicho, ¿dónde está tu Dios, Venezuela? Mira lo que pasa. ¿Cómo es posible que Dios permita que pasen estas cosas? Y yo digo, ¿cómo es posible que el ser humano sea tan desobediente, le dé la espalda al Dios Todopoderoso? ¿Y cómo es posible que no vean cuánta gente ha venido de todo el mundo a apoyar a Venezuela? Claro. ¿Cuánta gente desinteresadamente se ha ido? Porque los primeros rescatistas que llegaron ahí fueron las mismas personas que vivían en otros lugares que no habían sufrido el daño específicamente o que no habían quedado atrapadas. Y sin embargo, fueron reprimidas por el mismo gobierno. Claro. Entonces, es una pena. A mí me gustaría también, sin obviar lo que está sucediendo y volviendo a recalcar en que debemos mostrar toda solidaridad, orar por Venezuela. Claro que Incluso sí. en el día de hoy, a las 7 de la noche, ahí en el Boulevard de la Churchill, vamos a Sí, tener un acto sí. que te invitamos también y a Gracias, todos gracias. ustedes a las 7 de la noche, donde vamos a tener un clamor por Venezuela y un Así. clamor por la República Dominicana, porque vengo para acá ahora. Ahora mismo. Bueno, señores, entonces ahora vamos a aterrizar en República Dominicana. Adelante. Así es. Mire, la República Dominicana, señores, al igual que Venezuela, se encuentra ubicada geográficamente en la cuenca del Caribe, en la zona de la cuenca del Caribe, en la falla del Caribe. Hay ahí una gran falla, como lo dice mi querido hermano Osiris de León y amigo, donde nosotros también de una forma u otra estamos amenazados de movimientos telúricos, porque hay un cambio ahora, cada vez que estas planchas se mueven, adoptan nuevas formas y habrá ese movimiento repercute de una forma u otra en un momento dado en todas aquellos países que se encuentran en estas zonas o en todo lo que es la ruta de esa gran falla. Y por eso yo quise también, de una forma u otra, venir y también
hacer un recuento de estos más impactantes terremotos o más dañinos terremotos que hemos sufrido en la historia dominicana también. Bueno, en el 1562 es el más antiguo que se puede registrar. Fue de 6.8, 7.0, donde Santiago y La Vega prácticamente fueron destruidos. Wow. Con un movimiento de 6.8 a 7. En el 1615 Santo Domingo. Eso es perdón cuando dicen que La Vega se hundió. Sí, así es. ¿En qué El año fue famoso eso? 1562. Wow. Oiga bien, y que nos llame mucha atención y guarde esto por aquí porque lo vamos a hablar en un momento. Cómo las edificaciones coloniales resisten y han resistido los movimientos más feroces, muchas de ellas, claro, porque hay otras que han sucumbido con este caso. Sin embargo, las edificaciones de hoy día no pueden resistir el mínimo temblor de tierra y ya están teniendo grietas y ya están cayendo y desplomándose. Colapsando, sí es. 1615 Santo Domingo 6.5, 1751 Asa y Santo Domingo 7.4, 1761 en el norte del país otra vez 6.7, en 1842 Santiago y Puerto Plata en la zona del Cibao, ahí fue donde se dice que Santiago fue devastado y desapareció Santiago. Santiago a través de los tiempos ha sido devastado 2 veces. Wow. Dos veces. Entonces Santiago fue devastado 8.0. Oiga bien, 1887 Valle de Samaná 6.5, 6.8. Luego en 1911 el Valle del Cibao 6.8. Aquí hubo un maremoto en la Bahía de Samaná. También en 1946 Bahía de Samaná, Matancitas. Este es el terremoto, el maremoto, que acabó con Matancitas en Nagua. ¿Qué año fue eso? Esto fue en 1946. Wow. De 8.1 en la escala de Richter. Ya ustedes se pueden imaginar. 1948, el este del país, 7.1. Luego, a partir de ahí, he contado con la misericordia de Dios, sí, con terremotos entre 6, 5, 4. Jarabacoa, 1953, 6.7, 1971, el suroeste, 6.5, y en Puerto Plata en el 2003, que es el último con mayor envergadura, de 6.4 en la escala de Richter. Sin embargo, podemos nosotros estar ya teniendo unos avisos de posibles situaciones sismológicas y posibles terremotos. Dios nos guarde y nos libre. Sin embargo, yo quería recalcar, porque en la preocupación que tiene un joven ingeniero llamado Hendrik Soto, y hablaba este joven y decía, ingeniero, llamando la atención del CODIA y de las autoridades, porque se han violentado las normas estructurales en el momento de la construcción de estos grandes edificios. Santo Domingo del 2026 y las ciudades del interior han experimentado mucho desarrollo. Ha experimentado desarrollo y cambio en lo que es la infraestructura. Vemos hoy torres de más de 10 pisos levantándose por toda la geografía. Sin embargo, yo recuerdo un programa, no voy a mencionar el programa, el nombre, por ética, pero de una periodista dominicana donde ella le preguntaba a los que están enfrente de algunos organismos de socorro como los bomberos, y le preguntaba que si había en este país logística para brindar socorro, ¿verdad? Labores de socorro a personas que estuviesen a una altitud específica en un edificio de esos. Si había por lo menos escaleras para llegar hasta esos apartamentos. Y con la fría, ¿verdad? Impresión así que deja y el shock que oí eso que decía el señor, el comandante decía que no tienen esos equipos. Y voy a repetirlo, no hay escaleras tan altas en la República Dominicana para socorrer personas que estén en un edificio a un piso 10 o más. Entonces, esto súmeselo a esta grave
situación que también vamos a enumerar. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el Jet Set, ¿verdad? Este muchacho, este joven profesional, brillante, decía que si nosotros no tomamos las medidas que tenemos que tomar y no se verifica y no se registra y no se va y se supervisa y no se siguen las normas, entonces pudiese que en un futuro, ojalá lejano, y ojalá no pase, claro, pero ante tal eventualidad de un movimiento telúrico de esa naturaleza, de esa magnitud, estaríamos frente a cientos de jet sets o cientos de pequeños jet sets. Y si en el jet set no pudimos sacar con tiempo y a tiempo en la mayor cantidad de personas y quitarle los escombros de encima con mayor rapidez, imagínense lo que puede pasar en una situación así. Entonces vaya ahí, ¿verdad?, a las autoridades este llamado de atención, este SOS, que es un servicio que también brindamos como ciudadanos preocupados por esta situación, porque es una realidad latente la que tenemos y no estamos, estos son fenómenos que no pueden ser predecibles, no son predecibles. No son predecibles. Podemos decir que un huracán, ¿verdad?, que surgen en las costas de África, bueno, tenemos la metodología, por lo menos hasta ahora, científica, claro, la tecnología es científica para nosotros poder detectarlos y seguir su curso, monitorearlos, pero todavía no contamos aún con la tecnología para poder predecir estos movimientos telúricos. Entonces, señores, es bueno que podamos tener esos son los peligros que enfrentamos, los peligros a los que nosotros estamos expuestos como país. Y señores, llamado de atención a la sociedad dominicana. Eso te iba a decir que dentro de esos peligros que citas, que son bastantes contundentes e evidentes, hay una parte y es que el desconocimiento, ¿verdad? El pasar desapercibido este tipo de situaciones es, diríamos, igual o peor aún, porque hay gente que a lo mejor piensa que no va a pasar nunca. ¿Qué opinas? Sí, porque tenemos una mentalidad. Mire, es cierto que somos el único país del mundo que tiene una Biblia en el centro de la bandera. Es cierto que dice Dios, patria y libertad, nuestro lema patrio consagrado en la Constitución Dominicana. El lema de los trinitarios, Dios, patria y libertad, Dios está en primer lugar. Es cierto que nuestra historia está llena de eventos sacros, de presencia de Dios, porque de eso hemos hecho libros, hemos hablado y vivimos desgastando nuestra vida haciéndolo saber. Sin embargo, no menos cierto es que ese Dios maravilloso que nos ha legado patria también, que nos cuida, que nos protege, porque es una realidad. Esto de que el pueblo cristiano creyente dominicano siempre se va de rodillas a orar cuando hay una amenaza. Se ora por el país, se ora por todo. Hay una nación y una iglesia orando constantemente, pero también hay otros ciudadanos que observan un comportamiento como ese policía que mató a ese joven. Sí. Que observan un comportamiento prácticamente de desobediencia total a lo que son los lineamientos de Dios. Claro. Como sociedad, cuando usted va y toma lo que no le pertenece, lo que es para un pobre, eso es corrupción, eso Dios lo castiga y es parte de la desobediencia. Cuando usted como joven toma estupefacientes y usted se droga o usted se lo vende a otro pobre infeliz para que también haga lo mismo, usted daña a su sociedad, se daña a usted y usted entonces también desobedece a Dios. Cuando usted como sociedad no se pone de acuerdo para poder hacerle la vida más cómoda, más fácil, más llevadera a la gente. Al prójimo. Cuando usted toma a otro y le quita lo de él, que lo trabajó con mucho sudor, cuando usted le da una puñalada, cuando usted toma un arma y mata a su esposa. Cuando usted quiere aconsejar
para que vote el marido. Cuando usted El tema que dimos esta cuando mañana, usted ¿verdad? va ¿Verdad, a Guarionet? destruir hogares, destruir hogares. dándole consejos a una mujer, Que vote el marido, que malos lo vote. Pero consejos, ¿qué es lo que a usted le pasa con porque eso? no es, Por Dios, porque ¿qué no es es, lo que porque es? no ¿Cuál es es, el problema? y no es esa persona la que se va a llevar los niños, la que va a lidiar con lo que va a ser esos traumas que luego van a destruir una familia y van a hacer posible que ese celo entre en ese hombre y luego ese hombre vaya. Cuando usted como mujer engaña a su esposo, cuando usted como hombre engaña a su mujer y luego usted lo ve con otro y no tiene la capacidad de tener la madurez, ¿ah? Y no puede tener eso, esa madurez emocional, y usted no puede manejarse y luego usted tiene este fatídico plan en su cabeza y su mente, que no me gusta ni hablar de eso, Claro. para luego terminar una familia totalmente y si acaso queda vivo, ir 40 años preso a la cárcel. Dios mío, tenemos que despertar como sociedad, mi queridísima doctora. Tú sabes, Guarionet, que te quiero hacer una pequeña pregunta. Tú sabes que en Haití hace unos años hubo un terremoto desastroso. Y aquí tenemos datos Tú tienes datos sobre lo que ahí. hablamos de Exactamente. la implicación espiritual. Exacto, hablamos sobre ese punto. Eso debe de servirnos a nosotros de ejemplo, a que no estamos tan exentos de la situación. Claro que sí. Y le voy a decir algo, para los que no lo sabían, hubo un milagro cuando sucedió este terremoto, porque las placas que se movieron ahí, eso va desde Cabo Haitiano hasta la bahía de Ocoa. Son dos placas que dividen la misma isla. O sea, cuando un movimiento telúrico se da, son las dos placas que se mueven una con la otra. No puede moverse una sola, es imposible que pase eso. Y sin embargo, solo el lado de Haití fue el que recibió el impacto del 8.4, creo que fue una cosa extraordinaria. Y sin embargo, ese milagro nos protegió a nosotros. Dios nos protegió. Porque somos mejores. No, porque no adoramos, porque no tenemos el vudú como religión nacional, porque aquí nosotros no vendemos almas de gente, porque aquí nosotros no creemos en eso. Sin embargo, allá, con profecías, con todo, dejen eso, dejen el vudú, no adoren al diablo. Sin embargo, mírenlo aquí tenemos un precedente para los que no creen en lo que estamos hablando. Eso sucedió. Y Osiris de León, que es mi amigo, si lo puede ver este programa, él sabe porque lo escuché hablar de eso, de lo increíble que sucedió ahí, de lo que la ciencia no puede explicar lo que pasó. Sin embargo, escúchenme bien lo que les voy a decir ahora. No somos la niña bonita de Dios. Nosotros somos una nación que tiene un legado de Dios, pero debemos hacernos de ese legado. Entonces, ¿qué le digo? Pero Guarionet dice que también puede que pase. Sí, pero la mano de Dios nos soporta, nos cubre, nos ayuda. Pero con los comportamientos que nosotros observamos, puede que en un momento dado, y si Dios así lo permite, porque también Él es omnipotente, omnipresente, pero omnisciente, entonces, espérate. Y todopoderoso y soberano. Él puede permitir lo que Él quiera. Guarionet, pero entonces tú estás diciendo que nos estamos portando mal los dominicanos. Creo que sí. ¿Por qué, Guarionet? Sí, creo que sí, creo que tenemos que... Mira, y yo quiero aprovechar también, porque no todo es negativo. Claro, claro. Yo quiero aprovechar, señores, el alfa se convirtió al evangelio. Tal vez ese dato para algunas personas no tenga la validez, pero yo creo que una persona entregarse a Jesucristo tiene la suficiente validez y que un joven así va a traer muchas personas a Cristo y que ese convertimiento va a traer mucha reflexión a la sociedad dominicana. Y creo que al igual que el alfa, muchos tenemos que acercarnos a Dios, que tenemos que buscarlo. Y hoy, como lo dije al principio, a las 7 de la noche, ahí en la Plaza Churchill, es un buen momento para que vayamos allá y vayamos en oración
y vayamos y oremos por el país, oremos por las situaciones. Tenemos situaciones a nivel de lo que es el Código Penal, tenemos situaciones con el Código de Trabajo, tenemos situaciones encontradas con la reforma policial. ¿Por qué no oramos por eso también? ¿Por qué no? ¿Por qué cada actor de esos también no se pone de acuerdo? ¿Por qué no ponernos de acuerdo en vez de atacarnos? ¿Por qué? Porque la desunión es lo que destruye un pueblo. Un pueblo unido jamás será vencido. Vamos a unificarnos, vamos a creer en el poder de la institución y de lo institucional, del cumplimiento de las leyes, del amor propio y del amor al prójimo. Vamos a creer en esas cosas, vamos a creer y vamos a tener también ese amor al prójimo de ir a hacerle caso a Andrix Soto. Vamos a hacerle caso, vamos a fortalecer lo que haya que fortalecer al CODIA y a los constructores, a los ingenieros y a todo el que está en una obra que vaya y que lleve los planos y que el arquitecto y que todo el que trabaje se ciña directamente a las normativas y que tome en cuenta la sismoresistencia. El impacto de un posible sismo en esas construcciones. Consejo final. Bueno, en el consejo final, redarguir, ¿verdad? Seguir en eso de unámonos, en eso de reflexionemos, en eso de apercibirnos, ¿verdad? De lo que puede ser un daño, un peligro latente ante un eventual sismo también. A nivel espiritual, despertar. A nivel humano, también despertar. Y vamos a Dios, vamos a la unidad y vamos también al cumplimiento de las normas para que la República Dominicana, esta tierra de Dios maravillosa, no tengamos episodios, ¿verdad? Y si acaso sucede, podamos también estar preparados para cualquier situación en que la mano de Dios nos pueda proteger. Muchísimas gracias de verdad, Guarionet, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre estos temas tan importantes. Redes sociales y números de contacto. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, GuarionexLiniel, @GuarionexLiniel, también en Facebook, GuarionexLiniel Alcántara, en YouTube, Guarionex1186, Influyentes RD. El libro República Dominicana, la Tierra de Dios, que es mi libro, lo pueden encontrar en Cuesta, Centro del Libro, el 27 de febrero, Abraham Lincoln, ahí en esquina Abraham Lincoln. También en la web lo pueden encontrar en Tus Libros en Casa, también editora Río de Oro. Y ahora ya disponible en Amazon Kindle. Muchísimas gracias, éxitos de verdad como siempre. Bueno, mis amores, vamos a una pequeña pausa y en breve volvemos con más de la Escuela Emocional de todas las tardes. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado. Conectamos con las redes sociales creando contenido innovador y de alto impacto. Creamos el primer canal de televisión de República Dominicana, siendo pioneros en transmitir por streaming y redes sociales. Desde el año 2020. Con el nuevo diario Films, realizamos documentales y audiovisuales que preservan nuestra historia, deporte y cultura. Conectamos con nuevas audiencias a través del podcast, abrazando la creación del contenido digital. Y hoy, seguimos más cerca de la gente, llegando a cada rincón. El nuevo diario, 45 años diciendo las cosas como son. Hace 45 años nació un compromiso con la verdad. Decir las cosas como son. Entendimos que la comunicación evoluciona y decidimos evolucionar con ella. Fuimos pioneros en el periodismo digital con un portal de noticias moderno y actualizado.
Conectamos con las redes sociales. Bueno, mis amores, y continuamos con más de la escuela emocional de todas las tardes, el toque de queda de todas las tardes. Y ahora vamos a viajar, señores, a España. Vamos para España y tenemos un tema muy complejo, muy controversial, sujeto siempre a muchas situaciones, los videntes. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a nuestro querido colaborador y amigo Antonio Fernández Fígares. Él es fundador y director de Psicoastral, astrólogo, y con nuestro querido pues Antonio Fernández Fígares vamos a hacer este recorrido por el mundo de los videntes, un tema muy controversial, por cierto. Buenas tardes, Antonio, bienvenido a casa como siempre. Buenas tardes, Crismeli, muchas por tu acogida. Igualmente te digo en España, estamos aquí y allí. Mismo. Para mí, de verdad, como siempre, pues un inmenso placer tener la oportunidad de poder compartir contigo. Hoy, Antonio, pues vamos a navegar, a transitar, a caminar, como siempre decimos, con un tema bastante complejo, sujeto a perjuicios, a muchas situaciones, lo relacionado a los videntes. Quiero pues ver cuál es tu posición, cuál es tu parecer acerca de los videntes. Adelante. Bueno, ha habido a lo largo de la historia una tradición muy larga de videntes buenos y malos. Esto es como los abogados o los, no sé, otra profesión que pueda pensarse, ¿no? Hay algunos que son honestos, hay algunos que son veraces, hay algunos que tienen capacidad y otros que no. Pasa como con todo, ¿no? Pero la vivencia como tal es un hecho. Eh, Se ha comprobado ya muchas veces, ¿no? Incluso los rusos en una escuela de jóvenes capaces de averiguar pues imágenes que otros estaban pensando, ¿no? Y la Biblia es una capacidad humana, ¿no? De la mente humana, ¿no? Tal vez incluso de otros animales también, ¿no? Que son capaces de intuir lo que va a pasar, ¿no? Algunos intuyen los terremotos, intuyen fuego. O sea, la vida es una intuición muy desarrollada y detallada, ¿no? Algunos sueñan lo que va a ocurrir. Yo creo que se puede juzgar a, a todos en el mismo rango, ¿no? No se puede decir, bueno, es que los videntes son estafadores. Yo pienso que no, que hay algunos que sí son honestos, que hacen un buen trabajo y que ayudan con sus consejos a ver si se necesitan. Que no son todos, que no. De vista, ¿se nace con ese don o se desarrolla? Las dos cosas. Yo pienso que se desarrolla o no se desarrolla. Si la persona lo ejercita y estudia, eh, si lleva una vida pues, de acuerdo a unos principios y a unos valores, pues más posibilidades de desarrollar esa capacidad. Eso no quiere decir que todos los videntes sean santos, ¿no? Aunque ha habido muchos videntes y la Biblia de ellos eh, que no solo predicaban el Evangelio, sino que también hacían profecía, ¿no? De lo que iba, ¿no? Bueno, y la propia Biblia tiene
el apocalipsis, ¿no? Como una gran profecía. Entonces, bueno, se nace y es como si una persona nace con la facultad de correr mucho. Si practica, pues se convertirá en un gran atleta que va a tirar récords y, bueno, a lo mejor se gana la vida con eso, ¿no? Si no practica, pues tendrá momentos de chispazos intuitivos, poder ayudar a sus amigos y sorprender a personas, pero no tendrá la misma capacidad. De vista, ¿consideras tú que se puede ser un buen vidente sin creer en la astrología? Sí, claro, hay muchos sistemas de evidencia, ¿no? El tarot, las runas, los pozos del café. El vidente puede utilizar varios instrumentos o herramientas para, para ver lo que está pasando en una situación o lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? La bola de cristal también. Pero en realidad todo parte de la capacidad de la mente eh, personal del vidente de ser capaz de anticipar el futuro. Que muchos dicen que no está escrito, pero, pero parece que en parte sí, ¿no? O digamos que Antonio, ocurre. Antonio, Sí, disculpa. Tú me has hablado de varios puntos ahí, pero hay personas que no utilizan nada de eso, simplemente reciben revelaciones a través de los sueños. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona, con ese sujeto que no pues practica nada de eso, pero a través de los sueños pues ve situaciones que pueden ocurrir en el futuro? ¿Pudiera considerarse un buen vidente a pesar de que no se apoya en esas herramientas? sí, claro. Sí, lo que importa es el resultado, más que la herramienta, ¿no? La astrología utiliza otro sistema, que es apoyarse en una experiencia de que determinadas posiciones planetarias producen tales efectos, y eso se ha comprobado durante muchos años, ¿no? Pero, pero las revelaciones que se producen en sueños sí son posiblemente una capacidad intuitiva muy antigua también, ¿no? Que utilizaban los chamanes, los brujos antiguos, en buen sentido, ¿no? Porque eran como magos, ¿no? Pero, pero bueno, hay una parte oscura de todo eso que digamos que es pues la magia negra asociada a todo ese tipo de cosas, el vudú, todo eso, ¿no? Que, que sí, que hay otras que las relacionan unas con otras, no tienen nada que ver, como son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Utilizan a lo mejor los mismos poderes, pero con distintos fines. Tú que lo relacionado a videntes es una cuestión de fe. Yo pienso que no, es una cuestión de verlo con la práctica, ¿no? Se dirige a una persona, a un buen vidente y esa persona le cuenta cosas de sí mismo que no puede hacer, le dice personas de su entorno que tampoco podía conocer y anticipa el futuro y ese futuro se cumple, pues es una cuestión en fin, de su, es una cuestión de, es una cuestión de evidencia, ¿no? Y eso existe. Hay Hay una personas que lo pregunta, niegan. Antonio, que me surge. Hablaste de futuro, ¿verdad que sí?
¿Consideras tú Sí. entonces, desde lo que tú acabas de compartir con nosotros, que un vidente puede cambiar el futuro? Bueno, cambiarlo con su poder, no lo creo. Lo que puede es darle las instrucciones a la persona que le está consultando para que en base a lo que él ha visto, esa cambie su futuro. Aunque es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque el futuro es lo que ocurre, ¿no? Y a veces el destino, pues, es inevitable, ¿no? Había incluso un cuento sobre eso, sobre una persona que lo perseguía la muerte, ¿no? Y él sabía que la estaba persiguiendo, que lo estaba persiguiendo, entonces cambiaba sus planes, pero al final la muerte le encontraba, ¿no? O sea que eh, es difícil de responder esta pregunta que me has hecho. Un poquito complejo. ¿Qué relación existe entre evidencia y astrología? ¿Es lo mismo? No, la astrología es un sistema eh, basado en la lógica y también en la intuición, pero digamos que utiliza un sistema, eh, más que pues el tarot, que depende del azar, eh, o lo que ahora es sincronía, ¿no? Que es una relación sónica entre el deseo del consultante de conocer lo que le va a pasar y lo que aparece en las cartas, ¿no? Pero en la astrología hay una pauta, ¿no? Y además comprobada por muchos astrólogos, ¿no? Es una comunidad científica que se ha puesto de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Probado, ¿no? Y sabe, por ejemplo, pues que un tránsito de Júpiter bueno a Venus, pues va a traer cosas positivas o que un hito de Saturno, mal aspecto Mercurio, pues va a traer complicaciones por problemas de noticias negativas en nuestra vida y también pues un bloqueo mental. En fin, hay muchos aspectos, o los tránsitos por las casas, ¿no? Que también dan mucha información, ¿no? En fin, pero toda esa información, todos los astrólogos, toda la gente que estudia la astrología, de acuerdo y la comparte, ¿no? Uno de los sistemas, otros, pero es Punto de algo, vista, Antonio, esa sí. necesidad de conocer, de saber qué va a pasar después, el futuro. Desde tu punto de vista, ¿qué hay detrás de eso? ¿Fortaleza o debilidad de la persona pues que recurre en esto? Bueno, planificación es lo que creo que existe. Igual se planifican los veranos o se planifica el año y se dice, pues voy a emplear tanto dinero en esta cosa o en la otra, o nos vamos a gastar tanto dinero en ropa, o podemos gastar tanto en lo que sea, o apuntar a un gimnasio, en fin, de alguna forma siempre estamos planificando el futuro, ¿no? Estamos siempre pensando en lo que puede venir y creamos distintos escenarios, ¿no? Lo que se llama los escenarios, ¿no? O sea, nos decimos qué puede ocurrir y actuamos preveyendo eso que puede pasar, ¿no? Si nos dice, si la astrología nos dice que vamos a vivir en una época de escasez, procuramos antes gastar poco. Si nos dice que vamos a vivir una época de bienestar en el amor y en los placeres,
pues bueno, procuramos disfrutarla gozosamente, ¿no? Y como digo, es planificación, ¿no? Es simplemente una forma de anticiparse a las cosas para aprovecharlas mejor para nuestro bienestar, ¿no? Si las cosas son malas, para aprender una lección. Malas quiero decir negativas, que sean experiencias duras. Antonio, Y si son hay un punto, perdón, que genera mucha complejidad y es lo relacionado a la muerte. Sabemos que no sabemos realmente cuándo va a ocurrir, cómo y dónde y etcétera. ¿Consideras tú que un vidente puede predecir la muerte de una persona? me da circunstancias, aunque, aunque un poco difícil y poco aconsejable hacer esas preguntar sobre eso y dejarse llegar por el consejo del vidente, ¿no? Porque es un tema demasiado y demasiado preocupante, ¿no? Normalmente para cualquiera, ¿no? Entonces, no es un tema que sea recomendable pensar en él, ¿no? Aunque a veces surge, ¿no? Incluso en las consultas, ¿no? Personas que son sobre todo bastante mayores, que, o bien personas que son hijas de otras que ya son ancianas, pues se preocupan por la posible muerte de alguien y se pueden algunas probabilidades, pero nunca la certeza. Eso creo que ocurre con la evidencia, que se puede ver una probabilidad, pero la certeza de la muerte es muy difícil. Acabas de compartir. La pregunta que me surge es la siguiente, tocando todavía pues esos puntos llenos de complejidad. ¿Consideras tú sí o no que es ético usted pues decirle a una persona tragedias o situaciones muy feas, negativas que le van a ocurrir en el futuro, sin ese evidente pues saber de qué manera pues esa persona puede pues captar esa información y qué cosas futuras pues puede hacer con lo que recibe de la información? ¿Qué opina? Bueno, es muy complicado, eh, pero si el profesional es bueno, si es un buen vidente, está obligado a decir la verdad y decir lo que la otra persona necesita saber. Y si es un acontecimiento negativo, pues yo creo que es bueno, como decía antes, advertirle para que se prepare, ¿no? No lo veo como algo... también hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Como la estabilidad psicológica, la fortaleza de la persona que va a oír el mensaje y qué se le va a decir, ¿no? No es igual decírselo a una persona muy frágil, pasando por un momento muy malo, de anticiparle un acontecimiento muy negativo, que decírselo a alguien fuerte, sólido y que está en una situación buena, ¿no? Es tener muchas cosas en cuenta. Eh, pero bueno, hay algunos videntes que lo hacen y otros que no. Juega la observación en el mundo de un vidente. Estaríamos hablando que es un sujeto, que es una persona que tiene pues un alto grado de observación y por esa razón se considera un vidente. Bueno, tiene una capacidad especial que han tenido muchas personas a lo largo de la historia. Muchas no, perdón, algunas personas a lo largo de la historia, de sintonizar
con algo, no sé cómo llamarlo, sintonizar con, con el inconsciente colectivo del que hablaba Carl Gustav Jung, ¿no? Que es el que en el que estamos todos nadando, lógicamente, ¿no? En el que todos estamos inmersos. Y, y sacar información de ahí, ¿no? Y entonces esa persona pues tiene esa capacidad. Y los videntes son reales, Antonio. ¿Por qué están tan cuestionados por la comunidad científica? Bueno, muchas veces porque porque la comunidad científica opina sin saber, ¿no? Porque ser un científico no significa saberlo todo. Saben de lo que estudian, pero no saben de todas las cosas, ¿no? Igual que no saben de filosofía, no saben de religión, no saben muchas veces de historia, saben de lo que ellos, pero no de otras cosas, ¿no? Entonces, la comunidad científica eh, pues se basa en principios que, claro, el predecir el futuro pues parece que es un imposible según los argumentos de la ciencia ortodoxa. Pero ya no es así, ¿no? Ya la ciencia ha evolucionado, se está acercando mucho a la espiritualidad, los postulados más elevados de la física hablan como si fueran cosas metafísicas, o sea, que están más allá de lo físico, ¿no? La materia que vemos, que parece algo objetivo, pues se sabe ya que es energía, ¿no? Energía e información. Entonces, hay muchas cosas que son muy paradójicas en la ciencia y, y ya está empezando a entender otras formas de... que a lo mejor es minoritario todavía, ¿no? No todos los científicos tienen esta... Observado pues en algunos casos criminales que están inconclusos, que se necesita pues encontrar al sujeto, a la persona, eh, evidencias, etcétera, lugar donde puede estar el cuerpo, que recurren a videntes. ¿Qué tú me puedes hablar sobre eso? Bueno, no tengo mucha experiencia al respecto. Bueno, lo he visto en películas, ¿no? Que contaban ese hecho. Bueno, ¿por qué no? Es un sistema que se ha utilizado por parte de algunas agencias de información, ¿no? Como la americana, como la CIA, ¿no? Y, y ellos practicaron durante mucho tiempo no solo la adivinación mediante personas que estaban muy dotadas, sino la guerra psicológica, ¿no? La guerra mental. Y hay informes correctos, ¿no? O sea que la cosa no es tan evidente como parece, ¿no? Eh, es un tema complejo que no es luz ni tiene una explicación clara y algunos se posicionan en contra sin conocerlo del todo, ¿no? O bien por prejuicios, ¿no? Hay personas que no les gusta por lo que es, por motivos pues eh, personales que salen, pero muchas veces en una cierta ignorancia que han supuesto a lo largo de la historia.
En algunos casos que ciertas predicciones se dan, son efectivas, ocurren y otras no. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es muy difícil de saber, Mary. Yo conozco un caso en España de una persona que soñó un número de lotería, compró todo el número y le tocó. Y bueno, y otra persona, un vidente conocido español también, no voy a decir el nombre, que dijo el número de lotería y cayó. Y la gente que lo había comprado, pues se ganó bastante. Pero en fin, que hay veces que, mm, que tiene capacidad y otras veces que no. El que sí a veces y por qué no, pues es muy difícil, porque no es 2 más 2 4, ¿no? Ahí vienen muchas cosas, el destino, Dios, el que quiera que se sepa o que no se sepa, influyen muchos factores. Conversación, pues compartiste, Antonio, con nosotros una serie de herramientas utilizadas por la astrología y que pues ayudan de una forma u otra a que un sujeto, a que una persona pues pueda pues tener conocimiento de ese futuro. ¿Cuáles son las más recurridas y por qué? De la astrología, Sí, yo Antonio, digo que sí, Antonio, desde tu experiencia como astrólogo, cuáles son las más recurridas y por qué? bueno, bueno, en la astrología, tanto la carta astral como la predicción, con la sinastría, que es el estudio de relación de pareja, son los que hacemos en mi centro de estudios astrológicos psicoastral con mayor frecuencia. Eh, el tarot también se utiliza. Eh, es un instrumento de adivinación que con una persona con una capacidad adecuada pues es también muy capaz de ser útil. Y bueno, no conozco en profundidad otros, ¿no? Pero la quiromancia es también muy antigua y muy efectiva a veces, ¿no? Lectura de las manos, ¿no? Eh, que ya viene, que creo que de los egipcios o de los griegos. O sea que, bueno, hay una variedad, pero ahí lo que importa el sistema es la capacidad profesional. Como me habías preguntado antes, hay que tener una capacidad innata y después entrenarla, estudiar y aprender para, para poder aconsejar a los demás que en última instancia lo que se hace con criterio y con la atención posible, ¿no? Que me ha generado complejidad. Al principio de la conversación que estamos pues tratando, hablaste sobre las ventajas de nosotros pues tener ese conocimiento de qué puede pues ocurrir más adelante o en el futuro. Pero si nos vamos al lado, vamos a decir así, de la controversia, hasta cierto punto ¿no consideras tú que tiene como un lado un poquito negativo, oscuro, el hecho de nosotros saber qué va a pasar más adelante? ¿Qué opinas? Bueno, sí, a lo mejor le quitamos parte de la sorpresa que nos puede dar la vida, ¿no? O nos podemos crear la expectativa que después defraudada porque lo que dábamos no era tan grande como lo que recibimos. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero vamos, tener información
sobre el futuro es como el llega ahora, y previamente he visto muchos vídeos sobre esa ciudad, o tiene un libro de viajes que le cuenta cosas interesantes de esa ciudad, y le advierte también de los sitios desagradables y poder ir. O sea que yo creo que es positivo, aunque sí, como tú dices, pues puede tener una parte negativa. Antonio, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus conocimientos sobre estos temas que generan, señores, tanta complejidad, los relacionados al mundo de los videntes, redes sociales y números de contacto. Antonio. Sí, pues el teléfono es el más 34 de España, 619 80 24 40. Y redes sociales, Instagram, análisis-psicoastral con PS. Y YouTube, Antonio Fernández Figueres. Compartir. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este martes. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite, que continuaremos navegando, transitando, caminando por el mundo de los temas complejos. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia, y somos la escuela emocional de todita las tardes. Hasta mañana, mis amores. Bye.